Muy bien. Entonces, para esto, me voy a ir a mi Replit, a el proyecto que estábamos avanzando. Vamos a ver en dónde íbamos. Tenemos un momentico que se conecte. Replit. Vamos esto. No vieron nada, nadie vio nada. Olviden lo que vieron. No vieron nada. Entonces, tenemos por acá a este. Íbamos en el archivo operaciones 2, ¿cierto? Íbamos en el archivo operaciones 2. Vamos a recordar un poco lo que vimos la clase anterior. Sé que estamos en un fin de semana largo, aún estamos en puente, pero si lo piensan bien, solo Colombia tiene este puente. Tal vez en otros países no es festivo, en otros países es un día laboral cualquiera. Y generalmente este tipo de empleos de tipo LATAM, Latinoamérica y el Caribe, conectan gente de Colombia con otros países. Usted perfectamente puede estar trabajando en México a distancia, ¿sí? De manera remota, o en Chile, o en Argentina, ¿no? Entonces, por eso es que los sueldos generalmente aparecen, los que aparecen publicitados aparecen es en dólares, porque pues se maneja solo la moneda unitaria, pues, para tener la base. Entonces debemos estar siempre dispuestos a eso, que tengamos en cuenta que puede que en otros países la actividad cultural sea diferente. ¿Listo? Bueno, entonces les decía que vamos a hacer el repaso. Nos vamos con nuestro archivo operaciones 6. Entonces, dentro del repaso, les comento que tenemos aquí las operaciones aritméticas, hablamos de las operaciones aritméticas y las imprimimos junto con el formato que hemos venido utilizando. Vimos también otro tipo de operaciones que son las operaciones de asignación, que utilizan el signo igual para asignar variables. También estas operaciones pueden combinarse con las aritméticas para realizar una asignación de la variable e ir incrementando algún determinado valor, bien sea en suma, resta, multiplicación, división entera y módulo. Esto fue en la parte inicial de operaciones. En la segunda parte de operaciones empezamos a hablar de las operaciones relacionales o de comparación, donde teníamos solo dos resultados, o true o false. Un ejemplo de estas operaciones es la comparación de variables con números. Con respecto a una balanza, por ejemplo, se compara la variable en la balanza con un número. Si la variable number es mayor que la constante 3, se hace a manera de pregunta. Podríamos decir que esta formulación está dada de manera de pregunta. ¿Será que number es mayor o igual que 3? Y la respuesta solo puede ser respondida con un falso o con un verdadero. Es decir, con un true o con un false. ¿Listo? Tenemos la variable number. ¿Será que number es mayor o igual que 3? Y la sintaxis es utilizando el mayor y el igual pegaditos. La otra sintaxis es el menor o menor o igual pegaditos. También tenemos la pregunta de si la variable es exactamente igual a algún número o si es diferente a algún número. Y posteriormente tenemos las variables lógicas. Y empezamos con la operación lógica. Las operaciones lógicas son operaciones que me van a devolver únicamente valores de falso o verdadero. La primera operación que vimos fue la operación de conjunción, AND lógico. Vimos que podíamos realizarlo con una palabra, AND, o con un operador, con un símbolo me refiero, que era el ampersand, ¿cierto? Sin embargo, la finalidad de este tipo de operaciones lógicas resulta cuando nosotros utilizamos operaciones de comparación y esos resultados de esas operaciones de comparación se operan, bien sea en AND o cualquier otra operación lógica, se operan para obtener finalmente un resultado. Planteábamos una situación en la recta numérica para preguntarnos si una variable estaba dentro de un intervalo o estaba por fuera de un intervalo, y esa puede ser una aplicación práctica del uso de estas operaciones lógicas. Tal vez cuando terminemos de hablar de las operaciones que nos hacen falta, las operaciones lógicas que nos hacen falta, entonces podamos armar un pequeño juego, compararlo con Excel y mirar cuál es el resultado de implementarlo en Python. ¿Vale? Vamos a ver si hay preguntas. Hasta este momento los leo con sus preguntas. Buenos días, Profe. Silvia, Juana. Adelante, Octavio. Profe, muy buenos días para todos. Profe, es que estaba leyendo el taller número 11, el del módulo, y dice que, no sé si es más adelante el tema que vamos a ver, pero se trata de los agrupamientos en las K-medias y K-vecinos. No sé, dice que elaborar un algoritmo que sea cercano a los K-vecinos o a las K-medias. No sé si eso es en estadística. Sí, es correcto. Ya en ese momento, cuando hablemos, déjame ver dónde está. Cuando hablemos de las K-medias, K-vecinos, estaríamos hablando de uno de los algoritmos de inteligencia artificial, bueno, K-medias o K-vecinos. Es uno de los algoritmos de inteligencia artificial que se llama Machine Learning. Ahí en inteligencia artificial vamos a encontrarnos muchas herramientas y una de ellas es el aprendizaje automático. Entonces, precisamente, sí, miren, la unidad 11 se llama aprendizaje automático o Machine Learning.
Y sí, una de esas herramientas es el de K-vecinos. Entonces, pues todavía nos hace falta un poquito más, ¿no? Todavía nos hace falta hablar de eso. Sí, tiene que ver con algo de estadística, haga de cuenta que tiene que comparar un punto, un valor con su vecino, y ya. Listo, mientras Profe, vamos mirando. y cómo, digamos, se puede realizar digamos, si yo extraigo la base de datos sí, abierto en el dataset, entonces yo quiero como organizarlos, ¿se puede realizar desde Python o cómo se puede realizar para organizarlos? Sí, claro, todo eso vamos a hacerlo, pero en la medida que vayamos avanzando, ahorita viene después el módulo de fundamentos de bases de datos y después un módulo de estadística. En esta parte tal vez no hablaremos, no tocaremos el tema tanto en Python, pero cuando vayamos al módulo 7, a la unidad 7 de introducción al análisis de datos, ahí vamos a empezar a ver conceptos, eso de empezar a hacer limpieza, los conceptos iniciales del análisis de datos. Profe, y otra cuestión, digamos, nosotros podemos extraer esos archivos, digamos, desde el bash para nosotros traerlos a nuestro local, a los repositorios, o a donde podemos extraer los archivos que han hecho. Pues en las páginas oficiales, por ejemplo, hay una página, si me permiten, datos.gov.co. Esta es la página oficial donde uno puede descargar. No, profe, no creo que no me estás comprendiendo esto. No, yo quiero extraer, digamos, los archivos que está editando en Replit, ¿sí? Digamos, yo quiero extraerlos al repositorio mío, al local. O sea, como yo sé que se pueden descargar, pero yo quisiera como traer, o sea, como hacer una práctica desde mi Git, ya tengo la cuenta, o sea, quiero pues extraerlo pues a mi local, ¿sí? Los archivos que está, digamos, estos que tiene ahí, sí, esos. Claro, usted puede llegar y dirigirse a alguno de los archivos, por ejemplo, este que tiene 3 puntos, ¿sí? Y puede descargar ahí su archivo, lo puede descargar a su computador personal, ¿sí? Puede hacer la descarga de cada uno de esos archivos, los descarga, los guarda en una carpeta de manera ordenada, es muy importante tener todo ordenado, los guarda en su carpeta de manera ordenada y sí, efectivamente puede hacer un push en Git para enviar todos esos archivos, enviarlos después a su repositorio remoto. También puede descargarlos así, tal cual como vienen, descargarlos, download, y, y se va de una vez al repositorio remoto y simplemente los sube, los arrastra y los pega. También puede hacer eso. Cualquiera de esas dos opciones lo puede hacer. De hecho, ya casi nos estamos acercando a esas alternativas para empezar a trabajar de manera conjunta y con todo este código que hemos venido haciendo, empezar a trasladar todo este código y acercarnos un poco más al trabajo, a la programación desde el punto de vista profesional. Desde un punto de Sí, vista profesional, pues podemos utilizar una de las herramientas de análisis de datos virtuales y Python lo podemos trabajar en nuestro ambiente local. ¿Vale? Entonces, por ahora sí, vayamos avanzando dentro de lo que tenemos en la agenda. Es muy importante que tengan en cuenta que para esto solo tenemos 5 meses para empezar a avanzar en todo este concepto, en todo este tema. Solo tenemos 5 meses, ¿de acuerdo? Son solo 5 meses en los que vamos a estar todos los días a las 6 de la mañana conectados y puede resultar en algo muy agradable y muy conveniente para su futuro laboral. Entonces, vamos a ir avanzando de manera ordenada y vamos ya que nos espera, ¿listo? ¿Vale? Vamos entonces listo, sí, señor. Muchas gracias. con mucho gusto. Vamos entonces, tenemos aquí nuestra operación AND. Recuerde que la operación AND da verdadero únicamente cuando todas las opciones son verdaderas. La operación disyunción lógica o OR, ¿sí? Hagan de cuenta que ya habíamos tenido por aquí una operación lógica, un OR, con otra de las operaciones, déjenme ver con cuál fue. Por acá, con una de las operaciones de arriba. Habíamos tenido ya un OR. Imagínense que en nuestra operación de comparación, en la que tiene doble operador, en este caso estamos hablando bien sea del mayor que o del menor que. Entonces miren que hay dos operaciones que acompañan a ellas, son acompañadas por el igual. Hablemos del mayor que, ¿listo? De esta que está en la línea 5 de programación. Resulta que aquí se pregunta si number es mayor que 3 o number es igual a 3. Entonces son dos preguntas en una, pero si ustedes se dan cuenta, se utiliza el separador o. Es un separador en lenguaje natural donde podemos ver que hay dos tipos de preguntas. ¿Será que es mayor o será que es igual? Si una de las dos opciones es verdadera, puede que sea mayor el número, entonces decimos que toda la pregunta es verdadera. O si es igual, decimos que toda la pregunta se responde con un valor lógico verdadero. ¿Sí? Es la manera en la que empieza a trabajar la disyunción lógica, ¿no? Podríamos decir que es la manera lógica de la disyunción lógica. Entonces vámonos con la operación OR. Tenemos, tenemos entonces un valor lógico que es, digamos que falso. Y tenemos otro valor lógico que también es falso. Aquí tengan en cuenta que el falso y el verdadero inician con la primera letra es mayúscula, ¿vale? Vamos a tener en cuenta eso. Ya vimos qué pasa cuando lo operamos con un AND. Ahora vamos a ponerle un OR.
porque vamos a hablar ahora de la disyunción lógica, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa si yo opero falso o falso? Vamos a ver esto en nuestro shell, ¿listo? Para diferenciarlos, voy a colocar aquí una impresión, voy a imprimir conjunción, y aquí abajo voy a imprimir disyunción, ¿listo? Y disyunción. Pues bien, para que tengamos aquí discriminado cuándo es la conjunción y cuándo es la disyunción. Vamos a ver qué es lo que pasa en nuestra ejecución. Nos vamos ahora para el shell. Vamos a irnos al shell, ¿sí? Y lo que voy a escribir es Python, espacio 07, tabulado autocompleta, 07 operaciones 2, le doy Enter. Le dice digito un número porque pues es la primera opción que le tengo aquí. Vamos a empezar a comparar ese número, pero apenas lo único que nos interesa es la última ejecución. Entonces simplemente voy a digitarle el 3, le damos Enter. Y en la disyunción, el resultado que tenemos de operar falso o falso es falso. Permítanme, hacemos este movimiento. El resultado de operar en nuestra disyunción un falso con otro falso es precisamente el falso, ¿vale? Voy a aclarar un poquito aquí la pantalla para que se vea de esta manera. Bien, también podemos mirar qué pasa cuando operamos un falso con un verdadero. Vamos a ejecutar aquí en nuestro shell, digito un número 3, el resultado es true. Cuando operamos un true con un falso, ¿qué pasa? Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a aclarar y nos vamos con digito un número nuevamente. Operar un true con un falso me da true. Y por último, vamos a ver qué pasa cuando operamos un true con un true, ¿sí? Entonces tenemos aquí true con true, vamos a digitar un número, el 3, me dice que es true. Entonces tenemos que la operación lógica OR solo va a dar true, o mejor dicho, siempre va a dar true cuando uno de sus valores sea verdadero o sea true. Si uno de sus valores es true, el resultado siempre va a ser true. ¿Cuándo va a ser falso? Cuando sus dos valores de verdad, tenemos falso y por aquí tenemos falso, sean todos falsos. ¿Listo? En esa ocasión podríamos decir que tenemos un valor lógico de falso para la disyunción. Miren que aquí estoy hablando de la disyunción. ¿Listo? Solo va a ser falso cuando todas sus entradas sean falsas. Hablo de todas sus entradas porque también puede venir múltiples entradas, pueden venir varias entradas. Por ejemplo, digamos que tenemos 3 entradas y estamos utilizando la operación de disyunción con 3 valores de verdad. ¿Qué pasa con 3 valores de verdad? Voy a volver a ejecutar, aclaremos acá, voy a volver a ejecutar, digito un número 3, entonces en la disyunción me aparece falso, porque todas sus entradas fueron falsas, ¿sí? Con que una sola sea verdadera, entonces ya podríamos decir que aquí digite un número entre 3 o 3, ya podríamos decir que nuestra disyunción nos da verdadero, siempre y cuando una de las entradas sea verdadera. ¿Listo? Ahora, ¿cómo podemos verlo desde un punto de vista real? Vamos ahora con nuestro comparador. El comparador mayor que y menor que, ¿sí? Ese comparador mayor que y menor que me da resultados de falso o verdadero, ¿se acuerdan? Cuando el número es mayor que, mayor igual, menor que, menor igual, igual igual o diferente. Entonces, ahora lo que voy a preguntar, vámonos con un print, para que la primera opción me dé falso, lo que voy a preguntar es si number es, digamos que es mayor que, acá, digamos que vamos a preguntar si number es mayor que 3. ¿Listo? Vamos a operarla con un true. Vamos a dejar estas dos operaciones, quitemos la última. Vamos a operarla con un true, entonces decimos imprimir falso o true, que es precisamente lo que nosotros vamos a encontrar aquí, y vamos a buscar que la respuesta a esta pregunta sea falsa. Es decir, si se pregunta número es mayor que 3, la respuesta sea falsa. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer aquí es aclarar, perdón. Lo que voy a hacer en el shell es aclarar pantalla y voy a volver a ejecutar operaciones. Listo, y ahora me pregunta por dígito un número. Ese número que voy a digitar es el que viene a ocuparse en la variable number, ¿cierto? Y se viene a comprar. Yo quiero que la respuesta a esta pregunta sea falso. Si quiero que la respuesta a esa pregunta sea falso, entonces voy a colocar un número que no cumpla con esta condición, es decir, que no sea mayor que 3. ¿Qué número puede ser? Por ejemplo, si yo digito aquí el 2, entonces el comparar 2 con 3, si yo digito para la variable número, para la variable number, perdón, digito el 2, entonces aquí se estaría comparando el contenido de esa variable con 3. Si yo digo 2, ¿será que es mayor que 3? Pues la respuesta es no, o sea, falso, ¿cierto? Vamos a hacerlo acá en nuestro shell. Voy a digitar aquí donde dice digite un número, voy a digitar entonces el 2 y le doy enter y me voy a la última ejecución de la disyunción, esta última que está acá. Me da true porque estamos utilizando un valor de verdad, un true, ¿cierto? Entonces, para ir en conjunto con esto, voy a colocar aquí otro valor de verdad, perdón, otra operación de comparación. Voy a colocar otra operación con la variable number. Por ejemplo, vamos a preguntarnos si number
es menor que 10. ¿Listo? Entonces, aquí estamos preguntando, ¿será que number es mayor que 3 o menor que 10? Estamos hablando de ese intervalo, o mayor que 3 o menor que 10. El resultado siempre, en alguno de los casos, siempre va a ser verdadero. Supongamos que digitamos 4, ¿cierto? Si number es 4, entonces resulta que aquí esta pregunta es verdadera. Es decir, que toda la respuesta, todo el OR va a ser verdadero, porque con una sola opción que sea verdadera, todo es verdadero. O si number es 4, bueno, vayámonos con otro valor. Supongamos que digitamos number igual a 3. Si number es 3, cuando vayamos a utilizar aquí en nuestra segunda respuesta, vamos con la pregunta, ¿number es menor que 10? 3 efectivamente es menor que 10, su respuesta es true. Por lo tanto, toda la respuesta de toda la pregunta es true porque estamos utilizando el operador OR, ¿no? Con que una de las respuestas sea true, toda la respuesta va a ser true. También, si nosotros colocamos para number, supongamos que digitamos el número 15. Entonces, 15 será mayor que 3, ¿cierto? 15 será mayor que 3. O sea que aquí la respuesta a esta pregunta, number mayor que 3, esta parte es verdadera, por tanto, toda la operación es verdadera. Y la última opción que nos quedaría, si no estoy mal, sería mirar si number es menor que 3. Por ejemplo, number es igual a 2. ¿Qué pasa si number es igual a 2? Pues resulta que en esta opción, en la segunda condición, donde se pregunta si number es menor que 10, pues estamos preguntando si 2 es menor que 10. La respuesta es true. O sea que para cualquier valor en la recta numérica, esta respuesta va a ser siempre true. ¿Cómo hacemos para poder discriminar dentro de nuestra recta numérica, poder discriminar esta situación de la operación OR? Entonces, lo importante es poder saber que aquí podemos preguntar cuando el número está por fuera del intervalo. Supongan ustedes que quiero asegurarme, quiero preguntar cuándo number es mayor que 3 y menor que 10, ¿sí? Quiero saber cuándo se está usando este preciso momento, cuándo number está entre 3 y 10, ¿sí? Para esto voy a cambiar un poquito acá el estilo de la pregunta, porque con una de estas respuestas verdadero, pues siempre va a ser verdadero. Entonces lo que voy a hacer es, utilizando el operador lógico OR, mirar si number está en este intervalo, ¿vale? Y lo que voy a hacer es cambiar de dirección el intervalo, es decir, la pregunta realmente es, ¿será que number es menor o igual a 3? Es decir, estamos apuntando hacia la otra dirección. Voy a cambiar aquí la variable, voy a preguntar si number es menor o igual a 3. Cambiamos aquí la dirección de la pregunta con el fin de identificar cuándo number se encuentra en este intervalo. Vamos a tener que hacer una modificación o tener en cuenta una respuesta, pero ya veremos qué es lo que pasa con esa modificación. Por ahora, miren que estamos cambiando de dirección el intervalo. Con el uso del operador OR, debo ser muy hábil, muy astuto para poder identificar cuándo voy a cambiar ese operador. Entonces, ahora tenemos la comparación de si number está en el intervalo menor que 10. Para esto, voy a cambiar aquí el intervalo, entonces ya no le voy a decir menor, sino que ahora voy a preguntar mayor o igual. ¿Qué estoy preguntando? Sí, realmente estoy preguntando si number está por fuera de mi intervalo de interés. Mi intervalo de interés está entre 3 y 10, pero estoy preguntando si number es menor o igual que 3 o es mayor o igual que 10. Si una de estas dos condiciones se cumplen, toda la respuesta va a ser verdadera. Es decir, que cuando estemos por fuera de nuestro intervalo de interés, la respuesta va a ser verdadera. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos utilizar otra operación que nos cambie ese resultado, ¿vale? Por ahora, démonos cuenta que la diferencia de utilizar la operación OR con la operación AND es significativamente grande. La operación AND para asegurar un intervalo me ayuda mucho en utilizar precisamente ese intervalo. Por ejemplo, si yo quisiera saber este mismo intervalo, number es mayor que 3 y menor que 10. Entonces aquí pues simplemente le pregunto así, tal cual, tácitamente, number es mayor que 3 y number, voy a quitar estos otros dos que solo tenemos acá. Voy a modificar esto para que todo quede igualito. ¿Listo? Entonces aquí voy a preguntar si number es mayor que 3 y number es menor que 10. Number menor que 10. Miren que para obtener ese mismo intervalo, para saber ese mismo intervalo, la operación que estamos utilizando es diferente con el AND y con el OR. Con el AND estamos colocando precisamente el intervalo, porque ese es el que estamos buscando. Con el OR estamos preguntando por fuera del intervalo, ¿no? Porque con una sola de las condiciones que se cumpla, ya toda la respuesta es verdadera. Voy a borrar esto que está acá y vamos a someterlo a ejecución. Vamos a ver si el número que digitemos con la respuesta, con la operación de la conjunción, nos da verdadero para este intervalo. ¿Listo? Voy aquí a declarar la consola, voy a darle Python 07, digite un número, vamos a digitar un número que esté entre 3 y 10, por ejemplo 5, le doy Enter, y al final, entonces resulta que para la operación AND, esta última, el resultado fue true, es decir, sí, efectivamente, el número está entre 3 y 10. Para la operación de la disyunción, como la pregunta era por fuera del intervalo, el resultado es falso.
¿sí? Es decir, que aquí debo cambiar la lógica a una lógica negada, por así decirlo, una lógica complementaria. Una lógica complementaria es cambiar la forma de la pregunta. No sé si algunas veces han tenido preguntas lógicas que tratan de hacerlos caer en alguna respuesta deseada, entonces simplemente le dicen con doble negación, no, no es posible, o le colocan alguna trampa dentro de la expresión en lenguaje natural, ¿no? Esto es lo que está pasando aquí con la operación lógica OR. ¿Cómo podríamos mejorarlo? Bueno, hablemos de la negación. ¿Qué pasa con la negación? La negación me va a cambiar dentro de los dos valores, los únicos dos valores que podemos tener, falso o verdadero, pues me va a cambiar a ese valor. Si el resultado de mi pregunta es verdadero, la negación me lo va a cambiar a falso. Por ejemplo, si yo tengo un print true, bueno, coloquemos aquí negación, darle aquí print negación, darle aquí print negación. Entonces, con la negación, si yo imprimo un true, pues se va a ver un true, ¿cierto? Pero ahora voy a colocar la operación o el operador not. Voy a colocar el operador not de la siguiente manera. ¿Se acuerdan que se coloca el nombre de la función, se abre el paréntesis y adentro va el argumento? Entonces, de esa misma manera, voy a colocar aquí la función not. Voy a colocar not true. Not true es la negación de este valor true. O sea, ¿qué podemos esperar aquí? Que se nos imprima un falso. Voy a aclarar nuevamente. Oye, me dice que digite un número, bueno, digitemos el 5. La negación, el resultado fue falso, ¿sí? Porque me mostró la negación de una respuesta que daba true. Ahora, vamos a hacerlo con nuestra disyunción. Vamos a hacerlo acá, con nuestra disyunción, para preguntar si nuestro número está en este intervalo, entre 3 y 10. Entonces, ahora lo que voy a hacer es copiar toda esta función control C. Toda esta operación de la línea 22 la copio y la pego en la línea 23, ¿vale? Pero la modificación que voy a hacer es que el argumento de print, toda esta operación, number menor o igual que 3 o number mayor o igual que 10, toda esta la voy a envolver en una función not, ¿sí? Le doy control X, aplico la función not y estuvo. Aquí estoy comparando esta misma resultado, pero ahora lo estoy mostrando utilizando la función not. Voy a aclarar, aquí nuevamente me voy a aclarar en el shell con control L y vamos a ejecutar operaciones 7. Digite un número, vamos a digitar el 5 y en la disyunción, la última respuesta de la disyunción, en este caso que es este true, me indica que efectivamente el número que yo digité, ese número 5, está en ese intervalo, entre 3 y 10. Es la misma respuesta que vamos a obtener con la última operación de la conjunción, ¿no? True y true. En estos casos puede llegar a ser útil la negación. Y la última operación lógica es la hora exclusiva. Ah, bueno, el operador NOR, el operador NOT. También tenemos el operador disyunción, que es esta barra que tenemos acá. Supongamos que para la última opción no voy a utilizar ese operador OR, sino que utilizo la barra vertical. ¿Listo? Entonces voy nuevamente a limpiar la pantalla, ejecuto operaciones 2. El número que digito está en el intervalo, entonces esperaría que esa última ejecución de la disyunción sea un true, así como es la última ejecución de la conjunción, también un true. Estamos precisamente en ese intervalo. También podemos utilizar ese operador para el OR. También para el NOT tenemos un operador. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, vámonos con int de un falso. Vamos a mirar cuál es la negación de un falso. Entonces, esta vez vamos a utilizar el operador de la virgulilla. Voy a utilizar esta virgulilla antes del valor de verdad o antes de la respuesta a la pregunta que se vaya a hacer, ¿sí? Entonces, aquí llego y vuelvo a aclarar. Voy a volver a ejecutar, digamos que digitemos el 5. Aquí quiero que se encuentra, bueno, aquí resulta que me está dando un valor complementario. Por ahora, ¿saben qué? Mejor omitamos esto. Esperen, déjenme ver una cosita. Permítanme un segundo, por favor, antes de tener listo. Sí, omitamos mejor el operador de la virgulilla. Omitámoslo por ahora para no generar confusiones. Para la negación, utilicemos la función not. ¿Listo? Para la negación, utilicemos la función not. Para la OR exclusiva, entonces vámonos con la OR exclusiva. Bien, ¿qué pasa con la OR exclusiva? Entonces, para ese sí tenemos que utilizar este operador que parece una casita. Parece que fuera el operador en el que yo voy a elevar un número a otro. 3 elevado a la 2, por ejemplo. Este operador es un operador de OR exclusiva que va a trabajar de la siguiente manera. Si uno de los valores es true y el otro valor también es true, entonces el resultado de la OR exclusiva será falso. ¿Qué pasa con la OR exclusiva? Va a ser falso cuando los dos valores o los valores a pasar por esa operación sean iguales. Entonces vamos a envolver este en un print. También voy a envolver en un print. Vamos a hacer todo el recorrido. ¿Qué pasa cuando es falso y falso? ¿Qué pasa cuando es uno falso y el otro verdadero? Para poder obtener ese operador,
Usted permítame ver, ¿qué pasa cuando es verdadero? Voy a colocar ese operador, entonces digito el operador con algere para mi teclado latinoamericano, algere y la llavecita, la llave está al lado de la ñ, de la letra ñ en mi teclado latinoamericano, entonces algere es la tecla que está al lado derecho del espacio, algere y oprimo la tecla de la llave. No me aparece nada, pero cuando le doy espacio, ahí sí me aparece ese valor, ¿no? Entonces tenemos la hora exclusiva. ¿Qué pasa cuando operamos un true con un false? Que es otra de las opciones, y la última opción nos quedaría, ¿qué pasa si operamos un true con otro true? Entonces, miren que aquí en la hora exclusiva estamos teniendo en cuenta todas las diferentes posibilidades. ¿Qué pasa si una opción es falsa y la otra es falsa? ¿Qué pasa si una opción es falsa y la otra opción es verdadera? O viceversa, una es verdadera y la otra falsa. ¿O qué pasa cuando las dos opciones son verdaderas? Voy aquí a aclarar el entorno de ejecución y vamos a ejecutar operaciones 2, dígito número, no importa cuál sea, porque aquí lo que vamos a ver es el resultado de la hora exclusiva. La hora exclusiva me va a dar un valor de falso, en la primera y en la última opción, que es cuando los dos valores a compararse o a operarse son iguales. Y me va a dar verdadero cuando los valores son diferentes. ¿Listo? Es la manera en la que va a trabajar una OR exclusiva. O OR excluyente, la pueden llamar también en España. Bueno, vamos a ver, miramos preguntas. Hasta el momento viene el audio. Bueno, me avisan si se llega a ir el audio, por favor. Profe, ¿con qué teclas se saca la barra y la virgulilla en Replit? La barra, esa que está acá. Voy a colocarla acá. Esta barra vertical, la del operador OR, esa está al lado del 1. Es la tecla que está al lado del 1. Al lado, para nosotros, el lado izquierdo, ¿no? O sea, debajo de la tecla Escape o Escape en el teclado latinoamericano. Y para... ¿Cuál era la otra que me estaba preguntando? Y la virgulilla. La virgulilla es el sombrerito de la ñ, ¿no? El sombrerito de la ñ, esta que está acá. Esa la saco yo con algere y el más. Algere, voy a colocarlo aquí. Algere, que es la tecla que está al lado derecho de la tecla espaciadora, de la más larga, y el más. En mi teclado latinoamericano, esta es la combinación para la virgulilla. Y para la barra vertical, pues simplemente la tecla que está al lado del 1, así tal cual, tácito, sin ninguna combinación de teclas. ¿Listo? Voy a darle control S a este archivo para guardar. Con gusto, con mucho gusto. Bien. Tenemos, bien, ahora ya tenemos prácticamente todas nuestras operaciones. Lo único que nos hace falta tener en cuenta es que en la parte de operaciones de suma, resta, multiplicación y división, debemos tener en cuenta que hay una jerarquía. Primero se van a realizar las operaciones que están dentro de un paréntesis. Voy a colocarlo aquí como jerarquía. La jerarquía es que primero se van a realizar las operaciones que están dentro de un paréntesis, ¿listo? Luego se van a realizar las operaciones que están haciendo una potenciación o obteniendo un exponente. Luego se van a realizar las operaciones que son multiplicación y división, que esto simplemente es el asterisco o la división. Y por último vamos a tener en cuenta las operaciones de suma y resta, más y menos, ¿listo? Esta sería como la jerarquía en las operaciones, de tal manera que si yo llego a ver una operación, por ejemplo, 2 más 3, por ejemplo, 2 más 3 por 4 y más, entre paréntesis, 5 más 2. Supongamos que tenemos esta operación que está acá. Entonces, primero se realiza lo que está en paréntesis. Lo que está en paréntesis es el 5 más 2. Entonces, aquí sabemos que ya tenemos un 7, ¿cierto? Luego se realiza lo que está en potenciación. Aquí en esta operación no tenemos nada, ninguna base ni un exponente. Aquí en esta operación no tenemos ni base ni exponente, entonces nos saltamos a la siguiente jerarquía. La siguiente jerarquía me dice que tengo que hacer las operaciones que están en multiplicación y división. Entonces la siguiente es esta que está aquí. El resultado es 12. 3 por 4, 12, casi siempre. Entonces aquí ya tenemos, esto que está aquí es 3 por 4, 12, y esto que está aquí es 5 más 2, 7. O sea que tenemos por ahora un 2 más un 12 más un 7. Y por último se realizan las operaciones de suma y resta. Mire que todas las operaciones estuvieron en una sola línea, pero tuvieron que ser realizadas de acuerdo a esta jerarquía, ¿vale? Vamos a tener en cuenta siempre esta jerarquía en la realización de operaciones aritméticas. O sea que al final el resultado sería 2 más 12 más 7, ¿cierto? 19, 21. Al final tendríamos un resultado de 21. Esto pues ya para terminar esta parte de las operaciones aritméticas, de asignación, lógicas y de comparación, ¿vale? Y ahora nos vamos a una parte un poquito más complicada. Vamos a darle control S, guardamos aquí nuestro archivo y para poder... bueno, me hace falta de pronto un operador. Vámonos con aquí en operaciones 2. Voy a colocar un último operador. No corresponde a ninguno de los operadores que hayamos visto, ninguno de estos.
pero también tiene un resultado de falso o verdadero. Por eso lo voy a dejar aquí en el archivo operaciones 2. ¿Listo? Y a este tipo de operaciones lo voy a llamar operaciones de contenido o de pertenencia. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la sintaxis que estamos haciendo. Así, listo. Voy a colocar aquí, disco, operaciones de pertenencia. Pertenencia. Bien, para eso vamos a utilizar el operador in. El operador in, en minúsculas, el operador in en minúsculas, es el operador de pertenencia. Entonces, simplemente vamos a ver si este operador in pregunta si un valor se encuentra dentro de una variable o dentro de un conjunto de variables. Por ejemplo, digamos que tenemos la variable nombre. La variable nombre, en este caso, bueno, puede ser mi nombre, el Quintero, y resulta que aquí, en esta variable, tenemos el carácter de la C mayúscula, la E minúscula, la S, la A, la R. Yo podría, utilizando el operador in, preguntar si en la variable nombre está la letra Q mayúscula, por ejemplo. Si está la Q mayúscula, entonces aquí voy a decir que, voy a preguntar, oiga, ¿será que la Q está en la variable nombre? Simplemente llego y pregunto así. Q estará en la variable nombre y pues para mirar el resultado vamos a envolver esto en la función print. ¿Listo? Vamos a ver si Q está en la variable nombre. Bueno, aquí para discriminar vamos a colocar print. Esto es operador in. Es un operador de pertenencia. Operador in. ¿Listo? Entonces vamos aquí a ejecutar en nuestro archivo, en nuestro shell, que ya está lo suficientemente ocupado. Vamos a limpiarlo. Vamos a ejecutar operaciones 2, dígito un número. No me interesa cuál sea el número porque lo que quiero ver es el comportamiento de las operaciones de pertenencia. Bueno, en este caso una operación de pertenencia. El resultado es true, es decir que sí, efectivamente Q, la letra Q, se encuentra en la variable nombre. Y yo, por ejemplo, voy a copiar esto y a pegarlo acá. Si yo, por ejemplo, le pregunto si la variable z o la letra z mejor, la letra z se encuentra en la variable nombre. Vamos a ver qué nos dice esto que está aquí. Volvemos a ejecutar y en el operador in el resultado es falso. O sea, la z no está en la variable nombre. Lo que hace el operador de pertenencia in es preguntar si una variable está dentro, un valor está dentro de una variable o no. Así de sencillo. Aquí podemos preguntar si este valor está en esta variable. ¿Listo? Cuando sea verdadero, entonces es porque sí está. Cuando se cumpla esa condición de que la letra sí está, bueno, el resultado será true. Si no cumple la condición, el resultado será falso. ¿Listo? Bien, limpiemos acá y veamos qué preguntas hay. Por favor, si hay preguntas, adelante. Y antes de continuar, quisiera hacerles aquí una publicidad. Resulta que en la sección de Interactúa con tu docente, acuérdense que ustedes pueden colocar ahí todas las preguntas al profesor que deseen, ¿no? En el foro de preguntas al profesor. Simplemente ingresan y crean ahí una pregunta. Pero también tenemos dentro del material de Interactúa con tu docente, tenemos también otro foro que hace referencia al material de clase. En este foro del material de clase es donde yo voy a estar subiendo contenido que pueda ayudar al entendimiento de nuestra clase. ¿Listo? Si ustedes le dan clic ahí al foro material de clase, se les va a abrir esta ventana que tenemos aquí, la ventana de material de clase, ¿cierto? Y se van a encontrar ustedes con estos foros que están acá. La publicidad consiste en que entren al foro que se llama Tutorial Python. Fue un foro que subí hace unos días, tal vez hace 8 días o más, y tal vez más. Ingresen por favor a ese link y resulta que aquí se pueden ustedes encontrar con dos páginas que van a ayudarnos a practicar Python. Bueno, y a entender Python, ¿no? La primera precisamente es la página oficial de Python, python.org. Pueden darle clic y se van a dar cuenta de qué es lo que se les despliega ahí. Y hay una página que les puede ayudar a realizar prácticas de todos estos ejercicios que hemos realizado, que es la página de W3 Schools o W3 Schools. Esta página les va a ayudar a practicar un poquito más acerca de lo que hemos venido trabajando y está direccionada en la sección de operadores, o sea, lo que ya acabamos de ver. ¿Listo? Vamos a darle clic aquí a esa página. Quiero que se den cuenta, bueno, como usted se sienta más cómodo, puede dejarla en inglés o en español. Voy a dejar la traducción que me da Google en español. Si ustedes se dan cuenta en esta página, en la barra del lado izquierdo está todo el índice de trabajo con Python. El inicio, cómo empezar, la sintaxis, comentarios, todo. Aquí la página directamente, el acceso que ustedes le dan, al que le dan clic, los lleva directamente a la sección de operadores de Python, lo que ya hemos trabajado hasta ahora, ¿sí? El punto en el que
vamos, hasta ahora vamos acá. O sea que si ustedes realizan todo este recorrido, introducción, empezar, sintaxis, comentarios, todo esto hará parte de un refuerzo de todos los temas que hemos visto, ¿listo? Para que puedan de pronto reforzar ya algunas cosas se les harán familiares, entonces ya ustedes pueden ahí realizar esas ejecuciones. ¿Cuál es la manera de uso de esta página? Resulta que esta página tiene esa sección, vámonos a la sección de interés. Estamos en nuestra sección de interés que es la de operadores de Python, que es el tema que acabamos de ver. Ya pasamos por ese tema. Entonces aquí nos muestra un ejemplo y nos permite ejecutar el ejemplo en una página alternativa. Cuando yo le doy ejecutar ejemplo, se me abre una nueva página como un nuevo Replit y simplemente yo le doy correr. Si está en inglés, si usted tiene su traducción en inglés, pues le va a dar aquí run, ejecutar. Si usted la tiene en español, pues le va a dar correr. Simplemente le damos correr, ejecutamos aquí nuestra función. Aquí está en español, pues porque hicimos la traducción. ¿Cuál es mi recomendación? Úsela en inglés, porque realmente el código va a estar dado en inglés. Entonces aquí se está operando 10 más 5, vamos a ver cuál es el resultado, efectivamente es 15, y esto puede ocurrir con cualquiera de los ejemplos que muestra la página. Entonces si yo voy bajando, me voy a encontrar con los diferentes operadores aritméticos, operadores de asignación, etcétera, etcétera. Entonces, si quiero practicar con alguno de estos operadores, simplemente basta con darle en trading o intenta con esto o prueba con esto. En este link aquí usted puede probar qué pasa con el operador de potenciación, qué pasa con el operador de división entera, ¿sí? Con cualquiera de esos operadores, por ejemplo, vámonos con el de módulo, este operador de modulus. Vamos a darle try in, se nos abre esta ventana y voy a dejarla en inglés. Voy a hacer la traducción de la página al inglés. Aquí me voy a la sección del código. Tengo las dos variables, x y y quiero saber cuál es el módulo de x perdón, de 5 y 2. Quiero saber cuál es el módulo de 5 y 2. Entonces aquí, x módulo y, x es igual a 2, y es igual a x es igual a 5, y es igual a 2. El módulo entonces es 1. Puedo incluso practicar cambiando los valores. ¿Qué pasa si aquí coloco 15 y aquí coloco vámonos con un 4? ¿Sí? Y le doy a ejecutar. 15 módulo 4 me tiene que dar 3, ¿no? Porque 4 por 3, 12, de 12 a 15 hay 3 unidades. Aquí podemos hacer cualquier otra prueba. Por ejemplo, si usted quiere saber cuál es la división entera entre X y Y, entonces también lo puede hacer. Aquí vamos a ver el resultado de su división entera. Le damos a ejecutar, vamos a mirar el resultado mientras termina de ejecutarse. El resultado de la división entera es 3 y el resultado del módulo es 3, ¿cierto? Claro, 3 por 4, 12, más 3, 15, que es precisamente la del resultado de la división entera y del módulo. Entonces los invito para que le cacharren a esa página. Están los operadores de asignación, operadores de comparación. Tenemos el operador igual, igual, no igual o diferente, mayor que, mayor igual, menor igual, todos los que ya vimos en estas clases. Operadores lógicos está el AND, OR y NOT. Operadores de identidad, IS, no vimos el operador IS, pero sí vimos el operador de pertenencia, en este caso lo llaman membresía, que es el operador IN. ¿Listo? El operador IN. Pero ya sabemos que hay otro operador IS, que compara si es exactamente igual, si los valores son exactamente iguales. También puede ser como reemplazado por el operador igual, igual, ¿vale? Bueno, entonces aquí los invito a que practiquen en esta página los diferentes operadores, los ejercicios que nos dan aquí para practicar. Y a lo último, pues nos pone a prueba con los conocimientos. Ponte a prueba con ejercicios. Nos pone un ejercicio, nos dice qué es lo que tenemos que hacer y bueno, ustedes se encargan de realizar esa ejecución. Miren que aquí la sugerencia nos la da en español, por eso es muy importante que cuando veamos código o hablemos de código, esa página esté con su traducción en inglés, ¿no? Google traduce automáticamente, pero lo mejor es que para código utilicemos el texto en inglés. ¿Listo? Bien, por favor, les los invito a que lo cacharren. Y cada uno de los temas que vayamos a ver se van a encontrar aquí. ¿Listo? En todo este índice general. Por el momento, voy a hacer un salto. Voy a pasarme de estos temas que se llaman listas, tuplas, sets, conjuntos y diccionarios. Voy a saltarme estos 4 temas y voy a irme al tema que dice Python if else. Y luego retomo estos 4 temas. ¿Listo? Voy a irme, para continuar con el concepto lógico, la ejecución lógica, voy a irme con la función if else. Vamos a ver qué es eso de if else, while loops, for loops, y luego retomamos listas, tuplas, conjuntos y diccionarios. ¿Vale? Bien, entonces para esto regresemos por acá. Regresemos por acá, bien, repito, no hay preguntas, bien. Regresemos por acá a nuestro Python. Y voy a abrir también un Excel, ¿listo? Vamos a abrir un Excel, abramos un archivo de Excel.
Listo, abramos aquí un Excel. Bien, ¿por qué abro un Excel? Porque sí, porque tengo ganas de colocarle aquí en la celda A1, preguntarle al usuario por un número. Voy a decirle, señor usuario, digite un número. Perdón, voy a colocarle aquí en esta celda, voy a colocarle un borde externo para decir que en esta celda, en la celda B1, esta celda que está acá, en la celda B1, el usuario va a digitar un número, ¿no? El que él quiera. Puede ser un número grande, puede ser un número pequeño. Vamos a dejarlo que él sea el que digite el número. Y en la parte inferior, en esta que está acá, voy a dejarla en amarillo. Aquí voy a colocar verdadero si el usuario digitó un número mayor que 50 y falso si el usuario digitó un número menor que 50. Entonces, recordando cómo se utiliza Excel, decimos que colocamos el operador igual para una fórmula, ¿cierto? Y utilizamos la palabra sí para mirar una condición. Entonces voy a decir, mi pregunta es, si esta celda que está acá o el valor de esa celda es mayor a 50, voy a decirle que haga algo. Si es mayor a 50, digámosle que me responda verdadero o me coloque verdadero. Para esto, pues voy a colocar el separador, que es el punto y coma, para pasar ahora al valor si verdadero. Entonces voy a decirle que ahí me coloque verdadero, simplemente voy a escribir verdad, y con tabulado, miren que recuerden que con tabulado se autocompleta la palabra, entonces voy a digitarle tabulado para que se autocomplete a la sugerencia que Excel me da. Excel me sugiere verdadero, entonces yo le doy, con tabulado le doy esa sugerencia y Excel autocompleta. Punto y coma, falso. Entonces miren que si yo escribo fa, me aparecen tres funciones, voy a bajarlo a la que dice falso o selecciono a la que dice falso con las teclas de la flecha y le doy con la tecla de tabulado, le doy autocompletar. Entonces ya está esta función que dice que si la celda B1 es mayor que 50, cuando esa pregunta sea verdadero, pues la respuesta va a ser verdadero, va a aparecer ahí el texto verdadero. Y cuando no sea verdadero, es decir, cuando sea falso, pues va a aparecer simplemente falso. Cierro el paréntesis, le doy enter y en este momento el resultado es falso porque evidentemente en la celda B1 tenemos un 0, ¿no? En la celda B1 hay un 0. Entonces vamos a decirle al usuario, señor usuario, digite un número. Si el usuario digita el 30, el resultado será falso. Si digita un 40, será falso. Si digita un 50, seguirá siendo falso porque 50 no es mayor que 50. 50 es igual a 50, ¿no? O sea, en la celda B1 tenemos 50 y la pregunta de si B1 es mayor que 50, el resultado es falso. ¿Qué pasa si colocamos 51 para B1? Para la celda B1 colocamos 51, entonces ya nuestro resultado cambió a verdadero. Esto es lo que sucede en Excel utilizando la función si. A esta función la llamamos condicional. Aquí me quedó esto. A esta función la llamamos condicional. Entonces la vamos a llamar condicional, el sí, o en inglés se define como un if, ¿listo? Podemos verla en español como un sí o en inglés como un if, el condicional. ¿Y para qué nos va a servir en el momento de ejecutarla en Python? Nos va a servir para saltar algunas ejecuciones. Si yo quiero que se ejecuten unas líneas y quiero que otras líneas no se ejecuten, voy a utilizar la función sí para saltarme las líneas que no quiero que se ejecuten. Podríamos verlo de la siguiente manera. Imaginen que cada una de estas celdas, en esta columna, es una instrucción de Python. Tenemos desde la instrucción 3 hasta la instrucción 13. Supongamos que las bordeamos acá. Entonces, aquí tenemos todas estas instrucciones. ¿Listo? Imaginemos por un momento la instrucción 1, instrucción 2, instrucción 2, etcétera. Tenemos aquí un conjunto de instrucciones en Python, ¿sí? Y resulta que quiero saltarme las instrucciones 3 y 4. Entonces, algo que puedo hacer es implementar en la instrucción 2 un condicional para que en algunas ocasiones salte a la instrucción 5 y 6, no ejecute la instrucción 3 y en otras ocasiones sí la ejecute, dependiendo del valor de una variable. ¿Listo? Esto es lo que va a hacer precisamente, o para lo que nos va a servir la función si o el condicional if. ¿De acuerdo? Recuerden, condicional if, condicional si. Aquí lo estamos utilizando en Excel, pero ahora nos vamos a utilizarlo en Python. La idea es que en Python me aparezca la palabra verdadero cuando el usuario digita un número mayor a 50 y me va a aparecer, por ahora dejémoslo así como solo verdadero. Miren que algo que quiero que recuerden en Excel es que si yo le quito el valor cuando es falso, le quito esa opción cuando el valor es falso y simplemente le doy enter y digito un valor menor a 50, entonces automáticamente la función if o si me da un resultado de falso sin yo haberle colocado aquí esa opción, ¿listo? Sin que se le colocara esa opción. Por ahora, lo que voy a hacer en Python es imprimir solo verdadero, ¿listo? Vamos paso a paso y voy por ahora a imprimir solamente verdadero. Vámonos aquí a nuestro Python. Y entonces en Python voy a crear un archivo nuevo, ¿listo? Vamos a crear aquí un archivo nuevo en Files, New File. Vamos a darle 08, raya al piso, condicional.
punto y o punto py. Condicional punto py es precisamente la función que vamos a aprender a utilizar. La función if, ¿no? Función, o mejor, condicional if. Condicional if. Vamos a utilizar el condicional if. La manera de utilizar el condicional if tiene que ver con la estructura o con la sintaxis de Python, ¿sí? ¿Se acuerdan que con una función en Python nosotros colocábamos print, el nombre de la función, luego abríamos el paréntesis y adentro colocábamos lo que queríamos imprimir, si era número o si era cadena de caracteres? Resulta que con el condicional if vamos a utilizar una estructura similar, parecida, ¿sí? Vamos con if y luego podemos colocar un paréntesis, pero este paréntesis puede ser alternativo, por así decirlo. Para asegurarnos que estamos haciendo las cosas bien, que estamos entendiendo, voy a dejar el paréntesis, ¿listo? Voy a dejar el paréntesis y ¿qué va a pasar con el condicional if? Que aquí en el condicional if se va a colocar precisamente esa prueba lógica. Dentro del argumento de la función if se va a colocar aquí la prueba lógica. Voy a colocarlo aquí como prueba lógica. ¿Por qué lo coloco aquí? Porque es como comparando con la ejecución de Excel, es esa sección que cuando nosotros llamamos a la función sí, lo llamamos la prueba lógica, es decir, ¿dónde viene esa pregunta? ¿Será que el valor es mayor, es menor, mayor igual, menor igual, exactamente igual o diferente? Estas pruebas lógicas vienen a manera del operador condicional, ¿se acuerdan? Todo lo que venía en el operador condicional lo podemos colocar aquí, en esta prueba lógica. Entonces, por eso, dentro de la sintaxis del condicional if, podría decir que aquí va la prueba lógica. Y luego vienen dos puntos, y le damos enter, y cuando le damos enter, aquí el cursor está en un punto diferente. Por ahora, vámonos a un receso y continuamos. Tengamos en cuenta que lo que tenemos aquí en este momento para el condicional if es que adentro del argumento de esa función, acuérdense que siempre hablamos de función, paréntesis, argumento, ¿no? No se les olvide. La sintaxis y la terminología. Tenemos función y dentro del paréntesis, lo que coloquemos dentro del paréntesis se va a llamar argumento. Entonces tenemos aquí la función if y el argumento va a ser una prueba lógica, algo así como número mayor que 3. Estamos preguntando esa prueba lógica, ¿listo? Por ahora, vámonos a nuestro receso, vámonos a un breve receso. Nos vemos nuevamente a las 7:20, ¿listo? Vamos al descanso. Y si tienen preguntas, pues vayan ahí formulándolas en el chat y empezamos a responderlas al regreso del receso, ¿listo? Muy bien, vamos a darle continuidad a nuestro tema del día de hoy. Entonces, les decía que en Excel nosotros podemos utilizar la función condicional, que es la función sí. La función sí en Excel utiliza una prueba lógica, que es a manera de pregunta, preguntando si una celda es mayor, mayor o igual, es menor, menor o igual, es igual o diferente a algún valor, ¿no? Que lo que nosotros habíamos hecho era preguntar si esta celda era mayor que 50. Colocamos esa prueba lógica y el punto y coma para colocar el resultado cuando esa prueba lógica era verdadero, ¿sí? Aquí lo que dijimos fue utilicemos verdadero y le damos enter. Estamos usando esta función condicional. Ahora, en Python ya no vamos a utilizar la función if, sino que la función sí, sino que vamos a utilizar la función if, ¿sí? Es decir, su palabra en inglés. Y aquí vamos a colocar la prueba lógica. Es donde voy a preguntar si lo que ingresó el usuario es mayor, menor o igual. Entonces aquí decimos que lo que se coloca en esta parte, acá, es la prueba lógica. Por ahora sabemos que el argumento de la función if es la prueba lógica. Recuerden, función, argumento, ¿no? Argumento es lo que va dentro del paréntesis. Entonces, el argumento de la función if va a estar aquí dentro del paréntesis. Es donde vamos a hacer las preguntas, ¿listo? Para esto, pues voy a pedirle al usuario que me digite un valor o un número. Voy a tomar la variable number, también la puedo llamar la variable número. Voy a tomar la variable número y voy a utilizar la función input. Y voy a preguntarle al usuario que digite un número. Voy a decirle, señor usuario, digite un número. Le vamos a dar 2 puntos, espacio. Y esto que el usuario digite lo vamos a convertir a un valor numérico de tipo entero. Entonces voy a envolverlo en la función int. ¿Se acuerdan que teníamos que convertir eso que digita el usuario, convertirlo a valor a un formato numérico? Claro, porque lo que se digite con la función input siempre va a ser cadena de caracteres. Entonces aquí vamos a acostumbrarnos que cuando vayamos a digitar un número o cuando vayamos a pedirle al usuario un número, este número puede ser entero o puede ser flotante. Si es entero, entonces colocamos int y adentro de int input y adentro de input la información que le queremos solicitar al usuario. Si el número es flotante, entonces utilizamos la instrucción float y adentro
de la instrucción float como argumento, me refiero, de la instrucción float, ponemos la función input y adentro del argumento de la función input le ponemos la información que le estamos solicitando al usuario. Le decimos, señor usuario, digite un número, digite un nombre, digite lo que quiera digitar, ¿sí? Lo que se tenga en ese momento para digitar. Por ahora voy a utilizar la función int para que el número sea un número entero. Y algo que puedo hacer es colocar aquí en la prueba lógica, en la pregunta o la condición, también la vamos a llamar la condición, ¿de acuerdo? Condición. Por favor, no se les olvide la terminología. Lo que va dentro del argumento de if, lo vamos a llamar condición, pero solo para la función if, ¿listo? Solo para la función if, porque aquí esa condición va a estar dada a manera de pregunta. Vamos a preguntar si el número es mayor que 50, ¿listo? Aquí viene la pregunta, así, haciendo el símil con la función que tenemos en Excel. Vamos a preguntar si el número que digitó el usuario es mayor a 50. Lo vamos a hacer aquí en Python, diciendo si número es mayor a 50. Dentro de la sintaxis de Python, Python nos exige, esto es obligatorio, Python nos exige que después de utilizar este tipo de funciones, pero coloquemos 2 puntos. Entonces, si yo tengo la función if y tengo aquí la condición, la pregunta, después de esa pregunta, voy a terminar esa línea de instrucción con 2 puntos. ¿De acuerdo? Esta es la condición. Entonces, dentro de la sintaxis, ¿qué podemos decir? Tenemos la función, luego tenemos el argumento, y el argumento, o después de la función y el argumento, viene un 2 puntos. ¿Listo? Esta es la sintaxis para este tipo de funciones, para la función if, esta que queremos armar acá. Y el cursor está titilando después de ese 2 puntos. Simplemente le vamos a dar Enter. Si ustedes le dan Enter, se van a dar cuenta que ahora el cursor está titilando justo debajo del carácter de abrir paréntesis, ¿cierto? El cursor queda debajo titilando del carácter que está ahí en paréntesis. ¿Qué significa esto? Significa que el cursor se saltó los 2 caracteres anteriores. Se saltó unos caracteres anteriores. A esto lo vamos a llamar margen de sangría. Miren que aquí, si yo pudiera empezar a escribir desde el inicio del margen, pues estaría escribiendo cuando el cursor está totalmente a la izquierda. Pero resulta que cuando le doy Enter, el cursor queda con un margen de sangría de 2 espacios. Miren que aquí el margen es diferente. Para esta tecla, si empiezo a escribir, pues lo que empiece a escribir va a quedar con ese margen de sangría. ¿Qué pasa con ese margen de sangría? Pues resulta que es importantísimo, o mejor, importantísimo en Python, ¿de acuerdo? El margen de sangría es muy importante en Python y, por ejemplo, aquí lo vamos a utilizar para discriminar o para saber cuándo un valor es verdadero. ¿Se acuerdan ustedes que en nuestra función Excel, me devuelvo a mi función Excel, ¿se acuerdan ustedes que en nuestra función Excel está la pregunta y luego viene la ejecución cuando esa pregunta es verdadero? Pues resulta que nosotros utilizamos el separador punto y coma, lo que en Python para nosotros será el 2 puntos. Si nosotros aquí en Excel utilizamos el punto y coma, en Python sería el 2 puntos. Cuando nosotros nos vamos aquí a Python, digitamos ese 2 puntos y le damos Enter, resulta que el cursor está titilando con ese margen de sangría, indicando que aquí puedo colocar este valor cuando la condición es verdadera. Entonces, aquí lo que se vaya a ejecutar, viene a ejecutarse con este margen de sangrado o este margen de sangría, cuando esta condición, cuando esta pregunta es verdadera. Entonces, lo que yo quiero es precisamente imprimir esa situación. Voy a decirle print verdadero, simplemente eso, verdadero, ¿listo? Y estuvo. Entonces, ¿qué pasa? Que si esta condición es verdadera, se va a imprimir verdadero. ¿Cómo sabemos que se va a imprimir verdadero? Porque esta instrucción, la instrucción 4, print verdadero, corresponde o está dentro del dominio de la función if debido a estos espacios de tabulado, debido a este margen de tabulado, ¿sí? Algunas veces a este margen de tabulado lo pueden llamar, generalmente ustedes se van a encontrar, y es muy frecuente, incluso en expertos de Python, encontrar que utilizan la palabra indentación, ¿sí? Yo la verdad no soy un experto en Python, no quiero aclarar, pero la palabra indentación dentro del español tácito no existe, ¿listo? Es un anglicismo utilizado precisamente porque en inglés se usa la palabra indentation. Está, indentation. En inglés sí se usa la palabra indentation y se ha utilizado ese anglicismo con la palabra indentación, ¿de acuerdo? Pero pues en español, si ustedes buscan en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra indentación no existe. Algo que podemos decir o reemplazar es la palabra de margen de tabulado o margen de sangría. Aquí tenemos un margen de tabulado o un margen de sangría de 2 espacios, de 2 caracteres, para indicar que esta ejecución se va a realizar cuando la condición que tenemos aquí es verdadera. La manera de leerlo, si nuestra condición es verdadera, entonces se va a ejecutar esto que está acá, ¿listo? Vamos a ir a la ejecución, ya basta de tanta chacha las citas. Vamos a ir a la ejecución, este archivo es 08, ¿listo? Entonces voy a escribir Python 08 espacio.
Python 08 condicional, ejecutamos, dice, señor usuario, digite un número, es decir, estamos en esta parte de la ejecución. Apenas digitemos el número y le demos Enter, se va a continuar con la ejecución del código casi que a la velocidad de la luz, podríamos decir, porque se ejecuta automáticamente. Esto es un código de programación. Entonces, señor usuario, digite un número, vamos a digitar el 50. Recuerden que cuando digitamos una condición o un valor que no está dentro de este, pues no se va a ejecutar esa situación. Vamos a ejecutar un número mayor que 50 para ver qué es lo que sucede. Voy aquí a aclarar la pantalla, voy con Python 08 condicional, señor usuario, digito un número, voy a digitar 51, ¿listo? Le doy Enter y me imprime verdadero, me imprime aquí verdadero. Es eso que tengo acá, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si yo quiero imprimir falso, así como está en mi jueguito de Excel? Así como tengo en el jueguito de Excel, quiero imprimir falso. Resulta que nosotros en Excel lo podíamos hacer por defecto, no digitar nada de falso o poner aquí el falso. En Python tenemos que colocarlo necesariamente, obligatoriamente tenemos que colocarlo utilizando la instrucción else. Es decir, que en Python tendríamos que cambiar, si estamos aquí en Excel y coloco punto y coma, en Python deberíamos colocar la palabra else para indicar que ahora queremos hacer esa ejecución o queremos imprimir falso cuando esa condición es falsa. Entonces vámonos para acá y la manera de utilizar esa instrucción tiene la siguiente sintaxis. Pónganle cuidado. Después de preguntar si la variable, o mejor, si la variable es mayor a 50, decimos que si es verdadero, imprima esto. Pero que si no, utilizamos la función else. Else sería un indicador, sí, sería como una traducción de si no, haga esto. Si no es así, haga esto. ¿Cómo utilizamos else? También con dos puntos. Así como así como la función if termina en dos puntos, es decir, if, condición, dos puntos. Else también termina en dos puntos. Else, condición, dos puntos. Miren que aquí le voy a dar Enter a este cursor, le voy a dar Enter y nuevamente el cursor queda ubicado en un margen de tablado posterior al que nosotros pensaríamos que quedaría, ¿no? Queda en un margen de tablado dos caracteres después, indicando que todo lo que nosotros escribamos acá va a estar dentro del dominio de este else. ¿Y qué es lo que voy a escribir ahí? Pues voy a utilizar un print para decir que en esta situación me escriba un falso, me digite un falso. Si el usuario digita un número mayor que 50, me va a imprimir verdadero, pero si no, me va a imprimir falso, ¿sí? Entonces nos vamos aquí a la ejecución, vamos a acercar esto, voy a aclarar, resulta que nos vamos con nuestro archivo Python 08, señor usuario, digite un número, vamos a digitar el 51 y me dice verdadero. Cuando vuelvo a ejecutar el código, es decir, nuevamente Python 08 condicional, vuelve y me pregunta, señor usuario, digite un número, y esta vez voy a digitar el 50 y le voy a dar Enter. En esta ocasión el resultado fue falso, ¿sí? ¿Qué pasa con if y con else? Pues que son instrucciones que se van a estar saltando en algún determinado caso. Cuando la condición sea verdadera, vamos a ejecutar la instrucción print y nos vamos a saltar las instrucciones de else. ¿Cómo puedo terminar con este ciclo, con esta condición? Pues simplemente ya colocando la siguiente instrucción sin un margen de tablado. Es decir, acá voy a colocar un print, indicando que la instrucción terminó. La instrucción if terminó. ¿Listo? Aquí. Entonces, este print indica que ya el dominio de este if terminó. Es decir, ¿qué pasa si queremos una variable? Si queremos saber si una variable está dentro de un rango, va a hacer esto. Cuando termine de ejecutarse esto, se va a saltar las líneas de else. Se las salta. Y la línea que sigue a continuación es la que no tiene margen de tablado. Pero si la condición es falsa, lo que se salta es las ejecuciones cuando la condición es verdadera. Se las salta y pasa a la condición else y ejecuta esas funciones o esas instrucciones. Cuando termina de ejecutar la instrucción else, pues continúa con la ejecución normal de código. Vamos a ver esa ejecución acá. Vamos a ejecutar nuevamente nuestro Python 08 condicional. Voy a colocar un número mayor a 50, por ejemplo 90, le doy Enter, me dice verdadero y después la instrucción if terminó. Solo me imprimió estas dos cosas, verdadero, la instrucción if terminó. Es decir, no me imprimió falso, porque esas líneas las saltó la ejecución. A esto se le llama ejecución secuencial. Miren que hay una secuencia. Primero se ejecuta la línea 2, luego se ejecuta la línea 3, luego la línea 4, y resulta que saltamos a la línea 8. Hay una secuencia de ejecución, ¿de acuerdo? A esta la llamamos programación secuencial. El otro tipo de programación se llama programación orientada a objetos, que en algún momento creo que alguien la preguntó, ¿vale? Vamos a mirar preguntas, vamos a ver, por favor, si hay preguntas. ¿Profe? Sí. Digamos, yo tengo las dos instrucciones que son el if y else, ¿no? El if se trata es cuando ya hay una secuencia de varias opciones, ¿no? Se comparan varias opciones, mientras que el ya lo cancela, ¿no? Algo así. ¿O cuál es la diferencia entre else y el if? Entre else y el if, no, simplemente que
cuando tenemos una condición, si esa condición es verdadera, se ejecuta lo que está debajito de if. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que no solo quiero imprimir verdadero, sino que quiero imprimir una lista de nombres. Imprimir, por ejemplo, César, imprimir, por ejemplo, Octavio, imprimir, por ejemplo, Luisa. ¿Sí? Quiero imprimir no solamente que es verdadero, sino también imprimir una lista de nombres. O de pronto hasta se me da también por hacer alguna operación. Quiero tomar la variable número y multiplicarla por 2, supongamos, o sumarle 2, y ese valor también almacenarlo en la variable número. Son muchas las cosas que puedo pensar en hacer siempre y cuando esta condición sea verdadera. ¿Sí? Puedo hacer aquí muchas instrucciones, pero si esa condición no es verdadera, todas esas instrucciones se van a saltar, no se van a ejecutar, y sí se van a ejecutar las que son else. Miren que tenemos solo dos opciones, solo dos caminos, o es falso o es verdadero, esta condición, o es falsa o es verdadera, ¿cierto? Cuando es verdadera, se toma este camino y luego se salta else, se salta, no se ejecuta. Pero cuando la condición es falsa, entonces se salta a este camino y nos vamos a ejecutar directamente else. Puede que aquí en else yo quiera imprimir una secuencia de números, print 1, print 2, 3, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, aquí lo que tengo es varias instrucciones dentro del dominio de else. Y en la parte de arriba, desde la instrucción 4 hasta la 7, tengo varias instrucciones en el dominio del if. Cuando if, o la condición mejor de if es verdadera, se van a ejecutar esas instrucciones que acabo de mencionar de la 4 a la 7. Pero cuando es falsa, se ejecutan de la 9 a la 12. Lo que hace es decidir cuándo ejecutar unas instrucciones y cuándo ejecutar otras, ¿vale? Vamos a mirarlo acá, voy a aclarar. Vamos a ejecutar Python 08 condicional, señor usuario, digite un número, supongamos que es el número 20, que es menor que 50, ¿no? Me dice que es falso y se digita esa secuencia de números. Pero si vuelvo a ejecutar y digito, por ejemplo, 80, que es mayor a 50, me aparece verdadero, los nombres, y al final me aparece la instrucción if terminó. Con cualquiera de las dos opciones, miren que dice la instrucción if terminó. ¿Por qué? Porque pues en algún momento tiene que terminar esa instrucción y debemos continuar con nuestra ejecución de código. ¿Cuándo termina de ejecutarse el código? Bueno, cuando llegamos a la última línea de ejecución. Termina de ejecutarse eso que nosotros llamamos el código fuente, ¿no? Que es todo el escrito que tengamos acá. ¿Vale? No sé si respondí la inquietud. Sí, sí, señor, claro que sí. ¿Esto también me puede servir para realizar gráficos o solamente son códigos? No, solo para hacer código. Por ahora solo código, solo preguntas así. ¿Listo? Bien, entonces tenemos la instrucción if y vamos ahora con nuestra instrucción if. Ya tendríamos nuestro juego, el juego que tenemos acá, que nos va a colocar falso cuando el número que digitemos no sea mayor a 50 y verdadero cuando el número que digitemos sea mayor a 50. Para esto pues voy a borrar estas otras instrucciones, quitemos las de acá, quitemos esto de acá. Y esto es como un adicional, como un valor agregado, el indicar que la instrucción if terminó. Esto simplemente es un indicador que nos va a decir cuándo terminó nuestro juego, ¿no? Cuándo ha terminado nuestro juego, nuestra decisión. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos varias preguntas por hacer? Por ejemplo, yo puedo preguntar si el número es mayor que un dígito, es menor que un dígito o es igual a un dígito, ¿vale? ¿Qué pasa si dentro de estas diferentes opciones quiero tomar cada una de estas preguntas? Por ejemplo, quiero preguntar si el número es mayor que, bueno, no sé, que una constante, o si el número es menor que esa constante, o si el número es igual a esa constante, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer en esas situaciones? Ya tenemos varias opciones y estamos utilizando una sola variable, ¿no? Aquí en Excel, ¿cómo lo podríamos ver? ¿Cómo podríamos ver eso en Excel? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la pregunta de la celda, si la celda es mayor a 50, es decir, en esta condición, en esta prueba lógica, si la celda es mayor a 50, luego decimos que el resultado es verdadero. Ahora lo que voy a hacer es cambiar un poco el esquema del juego y colocar verdadero cuando el usuario digita aquí 50. Si el usuario digita 50, quiero que aquí me aparezca un verdadero y cualquier otro número, digamos 49, me aparezca aquí falso, o si digito 51, me aparezca aquí falso, ¿vale? ¿Cómo hacemos para cambiar ese esquema? Bueno, voy primero que todo a irme dentro de la función y lo que voy a hacer es preguntar mi primera pregunta. Mi primera pregunta, bueno, no voy a cambiar el esquema, voy a seguir así. Mi primera pregunta seguirá siendo si esa celda es mayor a 50. Si es mayor a 50, yo podría decir que no es lo que estoy buscando. Es decir, que la opción que quiero que salga es falso, ¿no? Porque acuérdense que quiero es que cuando sea igual a 50 me aparezca verdadero. Entonces, si la celda es mayor a 50, quiero que aparezca la imagen de falso. Quiero que se vea ahí un falso. Entonces, si le doy Enter aquí, si es mayor a 50, pues va a aparecer ahí falso. Efectivamente tenemos aquí
80, pero resulta que si es menor a 50 también. Si es menor a 50 también me va a aparecer falso. ¿Cómo hago para discriminar eso? Porque acuérdense que si yo no le coloco ningún valor, pues ahí me va a aparecer falso. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, puedo pensar en colocar verdadero para empezar a discriminar cuando es mayor que 50 o no es mayor que 50. Pero lo que voy a hacer no es eso, ¿listo? Lo que voy a hacer es, después de haber colocado el falso, es decir, si la celda no es mayor a 50, se pregunta primero, ¿la celda es mayor a 50? La respuesta es sí. Entonces voy a colocar ahí falso. No es 50, todavía esa celda no es 50. Lo que voy a hacer a continuación es colocar, en lugar de colocar un valor de verdadero o falso o un número, lo que voy a hacer es colocar otra vez otra pregunta, otra función, ¿sí? La función sí, nuevamente. Voy a ejecutar nuevamente la función sí. ¿Qué pasa? Si la celda no es mayor a 50, lo que va a hacer es preguntar nuevamente si la celda es menor a 50. Entonces, pregunta, ¿la celda es mayor a 50? No. Pasa o salta a esta pregunta. Entonces, ¿la celda es menor a 50? Aquí, si la respuesta, si el número es menor a 50, pues definitivamente la respuesta tiene que ser falso, porque estamos buscando cuando el usuario digite 50. Entonces, lo que voy a digitar es precisamente falso. Y luego me coloca el valor si ninguna de estas dos condiciones se cumple. ¿Por qué? Porque con el primer sí estoy preguntando si la celda es mayor a 50. Como la respuesta fue no, paso a otra pregunta. Bueno, no, entonces, ¿será que la celda es menor a 50? Si la respuesta es falso, pues bueno, sabemos que el dígito es menor a 50. Pero si no es ni mayor a 50 ni menor a 50, entonces voy a colocarle aquí verdadero, que es la última opción de este sí que está dentro del otro sí. Miren que aquí tenemos un sí dentro del sí más externo. A esto lo vamos a llamar un sí anidado. En Python lo vamos a llamar un if anidado, ¿sí? Entonces aquí vamos a cerrar este sí, vamos a cerrar este sí y le damos enter. Y resulta que voy a empezar a digitar el número 49, me dice que es falso. 51, me dice que es falso. Pero si digito el 50, vamos a ver, aquí me aparece verdadero. Únicamente cuando en la celda digito 50. Puede servir o puede utilizarse para hacer de pronto un juego de adivina el número, ¿sí? Si empezamos a mirar cuál es el número que tengo que adivinar, entonces, bueno, el número es mayor o el número es menor. Podríamos pensar en que si el número que está digitándose acá supera el esperado, entonces que se indique si es mayor o si es menor. Entonces, por ejemplo, quiero adivinar o quiero decirle al usuario que adivine el número, no sé, que yo piense, que yo esté pensando. Aquí el que estaba pensando es el 50. Ya lo voy a quitar, no voy a poner 50E, sino que voy a poner es una celda. Imaginen ustedes que reemplazo el 50 por una celda y la dejo fija. Acuérdense que dejo fija esa celda con F4. Entonces dejamos la celda fija con F4 y luego también en la otra pregunta voy a quitar ese 50 y también voy a dejar la celda fija con los signos pesos para las coordenadas y le doy enter. Entonces aquí yo podría pensar en colocar aquí mi número. Puede ser el 100, puede ser el 10, puede ser el número que sea. ¿Listo? La idea es que ahora el usuario tiene que digitar aquí un número que le indique o que sea igual al que tengo en la celda A2. Entonces, si el usuario digita, por ejemplo, el 10, aquí el resultado va a ser verdadero, ¿sí? Tal vez podríamos pensar en cambiar la estructura del juego y en vez de colocar falso, colocarle súbale el valor o bájale el valor, ¿sí? Si el usuario digita en la celda B1. Si el usuario digitó un número más grande que el de la celda que estoy comprando o el número que quiero que adivinen, entonces toca decirle al usuario, no, se pasó, digite un número más pequeño. Entonces ya no voy a colocar aquí falso, sino que ahora voy a colocar aquí en cadena de caracteres, voy a decirle al usuario, bájele el volumen. Es decir, indicando que tiene que colocar un número más pequeño, ¿sí? Para decirle, bájale el volumen. Ahí perdonarán lo ñero, pero vamos a decirle, bájale el volumen. Es decir, le vamos a decir al usuario que coloque un valor más pequeño, ¿listo? Luego viene la pregunta, si la celda, lo que digitó el usuario, es menor que el valor que quiero adivinar, que quiero que adivine. Entonces, si es menor, resulta que lo que el usuario digitó fue un número más pequeño. Vamos a tener que decirle que coloque un valor más grande, que le aumente al valor. Entonces, voy a colocar aquí, súbale al volumen. Súbale al volumen. Entonces, cuando la celda sea más bajita, cuando la celda sea muy alta, cuando se haya pasado el número, pues vamos a decirle al usuario, bájale al volumen. Cuando la celda sea muy bajita, vamos a decirle, súbale al volumen. Y cuando dé con el resultado, pues simplemente va a colocar ahí verdadero y listo, ¿vale? Vamos a dejarle esos indicadores, vamos a colocar esto un poquito así. Bien. Y aquí resulta que vamos a colocar el valor del usuario. Este puede ser un valor aleatorio, simplemente al azar, podemos decir que es 35 y voy a decirle a mi usuario que adivine ese número. Entonces el usuario empieza con el número 20 y el programa le dice, súbale al volumen. Entonces el usuario dice, bueno, coloquemos un número más grande, puede ser el 30 tal vez.
y el programa le sigue diciendo, súbale al volumen. Entonces el usuario tiene que decir, bueno, coloquemos un número más grande, vámonos con 90. Y resulta que el programa le dice, bájele al volumen, se le fue la mano. Entonces, bueno, se me fue la mano, digitemos 60. El programa dice, bájele al volumen. Entonces, sigámosle bajando, 50 tal vez, bájele al volumen, bajemos a 40 de pronto. Sigue diciendo, bájele al volumen. Bueno, vayámonos con 32. Y resulta que el programa dice, súbale al volumen. O sea, tenemos que subir de 32, vayámonos con 38. Dice, bájele al volumen, 34. Súbale al volumen, 36, bájale al volumen y llegamos a nuestro valor de 35. Esto puede ser una opción de juego dando delimitación de opciones. Por ejemplo, tiene 10 alternativas para llegar al valor deseado entre 1 y 100. ¿Sí? Eso lo podemos implementar nosotros en nuestro Python, ¿vale? La idea de hacerlo aquí en Excel es que podamos nosotros implementarlo en nuestro Python. ¿Vale? Entonces tenemos aquí el número ingresado por el usuario. Pero, ¿qué pasa? Que ese número ingresado por el usuario está comparándose aquí con un valor que es 50. Nosotros lo habíamos colocado en nuestra celda de Excel como 50. Lo que voy a hacer a continuación es simplemente cambiar este 50 por un número asignado en nuestra adivinanza. Entonces voy a llamarlo adivinar. Vamos a colocar aquí la función, perdón, la variable adivinar. Y aquí digamos que por el momento adivinar es igual a 50. Y en vez de colocar este 50, voy a colocar la variable adivinar, la variable que vamos a adivinar, ¿sí? Entonces viene la primera pregunta. ¿Será que el usuario que digitó número, si ese número que digitó el usuario es mayor que adivinar, entonces, ¿qué le podemos decir al usuario? Vamos a colocar aquí un print. ¿Quién me ayuda? Resulta que el usuario digitó un número. Y viene la primera condición. Si ese número que digitó el usuario, porque no sabemos que vaya a digitar el usuario, pero puede que esté dentro del rango de mayor, menor o igual. Si el usuario digita un número mayor que el número a adivinar, ¿qué le podemos decir al usuario? Vamos a ver, los leo. ¿Qué le podemos decir? Buenos días. Profe, si el número es mayor, que le baje el volumen, ¿no? Bájele el volumen. Bájele el volumen, correcto. Bájele el volumen. ¿Sí? Entonces, bájele. Este es como que es dupla. ¿Cierto? Bueno, voy a dejarla. Creo que me suena más esto. Bien. Entonces, bájele el volumen. Si el número es menor que adivinar, bájele el volumen. Pero si no, entonces podemos decirle que le suba el volumen, pero solo tendríamos dos opciones. En estas situaciones donde tenemos if anidado, ¿se acuerdan que hablamos de esta función si y que teníamos una función si dentro de otra función si y habíamos llamado a esta la función si anidada? En Python la vamos a llamar un if anidado. ¿Listo? Un if anidado. Entonces aquí vamos a crear nosotros nuestro if anidado. El if anidado es la combinación de un else con un if. ¿Listo? Pero se utiliza a manera de contracción. No se coloca else if, sino el if. ¿Listo? Se hace una contracción de las dos palabras. La manera de utilizar el if tiene la misma sintaxis de if, porque con if tenemos una pregunta, con el if tenemos también otra pregunta. Entonces, si con if preguntamos si el número es mayor al valor a adivinar, con el if podríamos preguntar si el número, entre paréntesis nuevamente, podemos preguntar si el número es menor a la variable a adivinar. ¿Sí? Tenemos aquí, si número es mayor a adivinar, bájale el volumen. Pero si número es menor a adivinar, entonces vamos a colocarle aquí un print que le indique al usuario, súbale el volumen, porque el que digitó está muy bajito. Súbale el volumen. Súbale el volumen. El volumen es aguda. Volumen creo que es aguda. Volumen audio. Parece que no. Bien. Entonces, bájale el volumen, súbale el volumen. Listo. Ahí tenemos nuestros indicadores. Pero ¿qué pasa? Que necesitamos decirle a la persona cuándo halló el valor, ¿cierto? Si el usuario digitó un número más grande, le decimos bájale el volumen. Pero si digitó un número más pequeño, le decimos súbale al volumen. Y en cualquier otra situación, vamos a decirle verdadero. Le atinó, le dio. Entonces, en cualquier otra situación, utilizamos la palabra else. En esa otra situación, utilizamos la palabra else. Voy a decirle print. Print, vamos a utilizar verdadero, lo mismo que nosotros colocamos en Excel, ¿listo? Entonces, aquí tenemos nuestro if anidado en Python. Si número es mayor al valor a adivinar, se imprime, bájale el volumen. Si el número es menor, vamos a decirle súbale el volumen. Pero si no, entonces simplemente es porque no se cumple ninguna de estas dos condiciones, es decir, el número no es ni mayor ni es menor. Esto significa que solo nos queda la última opción, que es que el número sea igual, ¿vale? Entonces, bueno, intentémoslo jugar. A ver, vamos con el número 42. Vámonos por acá a limpiar nuestro shell y vamos a ejecutar condicional.py.
Vamos a ejecutar, dice señor usuario, digite un número, vamos a ejecutar el número 20, dice súbale el volumen, la instrucción if terminó. Voy a volver a ejecutar. Me dice, señor usuario, digite un número. Esta vez voy a ejecutar el número 50. ¿Listo? Me dice, bájele el volumen. Bueno, voy a bajarle el volumen al número 30. Epa, 30. Se me fue la mano. Me dice, súbale el volumen. Súbale el volumen. Entonces ahora vamos a subirle a 40. Vamos a subirle a 40. Dice, súbale el volumen. Otra vez vamos a subirle a 45. Dice, bájele el volumen. Entonces vamos a colocar aquí 42. Y me dice, verdadero, es el número que adivinamos, verdadero, que es precisamente esa variable a adivinar, el número a adivinar, ¿vale? Vamos a ver, preguntas, ¿todo está bien? Parece que todo está bien. Una de dos, o estoy desconectado, mentiras, una de tres. O estoy desconectado, o no saben qué preguntar y están perdidos, o todo está clarito como el agua. Profe, aunque también se podría realizar con ciclos repetitivos para que pueda otra vez a ir al principio y volver a ejecutar estas opciones. Sí, por ahora vayamos paso a paso, vamos apenas con el condicional, ¿listo? Aquí nos tocó ejecutar nuestro programa una vez y otra vez y otra vez, como dice la canción, una vez y otra vez y otra vez, hasta que dimos con el valor, ¿sí? Pero por ahora ya vamos a ver cómo podemos dejar que el código se ejecute solito, darle mayor autonomía al código. Por ahora vámonos con esta función condicional, espero que haya quedado claro. Serviría precisamente para empezar a buscar aquí dentro de nuestras opciones, buscar un número adecuado, ¿listo? Los invito entonces a que empiecen con su juego, empiecen aquí a jugar y permítanme un segundo mientras miro. Espero que no se me haya quedado nada para mostrarles. Permítanme un segundo, por favor. Déjenme ver. No se vayan, no se angustien. Bueno, con el if añadido, listo. Ahí está. Bien. Vamos a dejarlo así. Cerremos esto que está acá. Listo, bien. Perfecto. Ya tenemos nuestro ciclo if. ¿Listo? Ahora, bueno, si no hay preguntas, podemos pasar a la siguiente condición. Los invito a que revisen dentro de nuestra página de ayudas, aquí, en la página de aprendizaje de Python. Vayamos a la sección de Python if else, ¿sí? Hay una sección aquí que dice Python if else. Y si ustedes quieren, como les decía, pueden dejar la traducción al español. Mi recomendación es, dejen la traducción al español para lo que es las indicaciones, para ver todas las indicaciones. Pero cuando vayan a mirar código, algo que está dentro de algún texto en blanco o subrayado, cuando vayan a mirar código, diríjanse a la sección de traductor de Google y pásenlo al inglés, ¿de acuerdo? Para que vean las funciones en inglés. Pero por ahora, pues, podemos mirar las instrucciones en español. Si se les acomoda, véanlas en español, no hay problema. Condiciones de Python y sentencias if. Python admite las condiciones lógicas. Miren, estas son las operaciones de relación, de comparación, ¿no? Igual, no es igual o diferente, menor que, menor igual, mayor que, mayor igual. Estas son las que se van a utilizar como condiciones en el if. Aquí, en la sintaxis del if, no es necesario utilizar el paréntesis. Sin embargo, yo lo coloqué como una manera de sectorizar o de discriminar esa operación. Usted lo puede colocar o no colocar. Yo lo coloqué porque les he venido diciendo que la sintaxis que utilizamos es función, paréntesis y argumentos. Y no hay ningún problema en usarlo en el if. No hay ningún problema. Si yo quiero utilizar un paréntesis, lo puedo hacer perfectamente. ¿Listo? La sangría. La sangría es precisamente ese término o esos términos que vienen después del dos puntos. Cuando yo coloco dos puntos y le doy enter, aquí hay algo que debemos corregir. Miren que aquí está un valor A igual a tanto, B igual a tanto. Y aquí viene la declaración, la condición, la función condicional if. Y luego viene la impresión. Esto está en rojo, subrayado en rojo. Esto va a generar un error. ¿Cómo creen ustedes que podemos corregir este error? ¿Qué opinan? ¿Qué me dicen? ¿Quién se atreve? ¿Octavio? ¿Blanca? Señor, ¿Melissa? ¿Quién se atreve a decirme cómo podemos corregir este error? Miren, aquí hay un error. Aquí hay un error, ¿sí? De hecho, en español nos dice, esto generará un error. ¿Cómo podemos corregir este error? profe, Acuérdense que- ¿sí? lo que pasa es que ahí está asignando un número, pero no se sabe si es un número entero o un string, porque siempre lo toma como string. Entonces no sé si el error es porque no le ha asignado a esas variables un número entero. No. Por ahora, pónganle cuidado que acuérdense que estamos hablando de la función if, ¿no? Esta página está en esta sección. Estamos hablando de errores que tengan que ver con la variable sí o sí no, ¿cierto? Con if o else. Entonces, cuando nosotros hablemos de if o de else, acuérdense que después del dos puntos y cuando le demos enter, debe venir un margen de tabulado.
un margen despaciado. O sea, el error que se nos va a generar aquí corresponde precisamente a ese margen de tabulado. Ustedes pueden intentar solucionarlo. Vamos a darle ahí donde dice, inténtalo tú mismo. ¿Sí? Miren que ahí en la página dice, inténtalo tú mismo. Entonces lo que voy a hacer es darle clic allí, se abre esta página, al lado izquierdo está el código, al lado derecho la ejecución. Y miren que al lado derecho, en la ejecución, me dice cuál es el error. El error es un error por indentation. O sea, para nosotros en español sería un error por margen de sangría o margen de tabulado. Se espera un bloque de sangrado. Entonces lo que voy a hacer aquí es irme al código. Bueno, voy a dejar, como esto es código, acuérdense que les recomiendo que utilicen para el código, utilicen la traducción en inglés, ¿no? Para ver lo que dice el código. Entonces nos vamos al código, me voy aquí al código, y en el código dice que la variable A es 33, B es 200, y ya aquí pregunta, si A es mayor que B, ¿qué debemos hacer? Simplemente voy a dejar esta ejecución, cuando esto sea verdadero, voy a dejarlo con 2 espacios. En esta ocasión, aquí hay un margen de sangría, hay un margen de tabulado. Si lo ejecuto, este error se va a quitar. Ese error el que dice acá que es un error por indentation, ¿sí? Ese ya se va a quitar. Vamos a darle ejecutar, correr, run. Vamos a darle run. A ver si esto se ejecuta. Y listo, se ejecuta sin ningún problema. B es mayor que A. ¿Listo? Es esta ejecución la que estamos esperando. Si no se coloca ese margen de sangría o ese margen de tabulado, miren, voy a quitarlo y lo ejecuto. Bueno, ¿volvemos a dónde? Volvemos a nuestro error por indentation o indentation error, que es precisamente el error pues, que debemos corregir, ¿no? Un margen de tabulado después del print. Miramos preguntas. Dando enter después de los 2 puntos. También, claro que sí, hagámoslo. Mire, vámonos aquí. ¿Sí? Me voy aquí. Y lo que voy a hacer es dándole enter después de los 2 puntos. Bueno, este no me lo hizo automáticamente. Bueno, lástima. Pero generalmente en los lenguajes de programación, cuando usted le dé enter después de los 2 puntos, va a pasar lo que espera Edith que pase. Y lo que yo también esperaba que pasara. Que el cursor quedara justo debajo de un margen de unos ciertos caracteres después de if. Es decir, acá, este margen de tabulado. Simplemente voy a borrar para que esta línea quede con ese margen de tabulado y listo. El error se corrigió, ¿vale? Ya se puede ejecutar, ya sale un resultado. Los invito entonces a que hagan un recorrido por esa página. Si llegan a aparecer errores, los errores los van a ver así como en rosadito, bordeados, para que ustedes mismos lo corrijan. Se aprende mucho de los errores siempre se va a aprender. Entonces los invito a que ingresen ahí a esa página, a ese recurso, y empiecen a hacer modificaciones. Ejecuten, modifiquen. Al final va a haber un ejercicio. Entonces miren, ponte a prueba con ejercicios. Vamos a ponernos a prueba. Dice, imprime Hello World si A es mayor que B. Vámonos con código, vamos a traducirlo al inglés, ¿listo? Vamos a traducirlo al inglés. Bueno, ¿qué es lo que queremos? Queremos imprimir Hello World siempre y cuando A sea mayor que B, únicamente cuando A sea mayor que B. Entonces resulta que aquí nos deja, en nuestro ejercicio, nos deja unos cositos en blanco, unas palabritas en blanco, unos cuadros en blanco, para ver qué podemos hacer. ¿Qué creen ustedes que podemos colocar aquí, en el primer recuadro? ¿Quién enciende el micrófono y me dice qué ponemos en el primer recuadro? El if. Ponemos el if, ¿cierto? Luego viene la variable A y luego viene otro recuadro. ¿Qué ponemos en este recuadro? Mayor. O sea, este que está acá, ¿cierto? No. Ese es menor que, correcto. Entonces vamos a colocar este que está acá, que es mayor que. Luego viene otro recuadro. ¿Qué ponemos en este recuadro? 2 puntos. 2 puntos, correcto. Y listo, estuvo solucionado ahí nuestro ejercicio. Y en hello puede ser verdadero, ¿no? Señor. En hello, para imprimir puede ser la palabra verdadero o cómo está, ¿no? No, es que imprime aquí Hello World. Lo que imprime es Hello World. Sí, claro, porque la condición es que A sea mayor que B. Efectivamente, A es 50, B es 10. Entonces, si A es mayor que B, lo que hace es imprimir Hello World. ¿Sí? Casi que podríamos decir que Python se parece mucho al lenguaje natural. Entonces, aquí estoy preguntando, si A es mayor que B, el 2 puntos sería algo así como un entonces. Si A es mayor que B, entonces imprima Hello World. Esto haciendo la traducción al español, ¿no? Aquí lo hablé en chuchumbiano tradicional. Si A es mayor que B, entonces imprima Hello World. Y listo. Los dejo para que practiquen en esta parte. Si hay preguntas, adelante. Y si no, pues vamos avanzando en tema. ¿Qué les parece? ¿Qué me dicen? Vamos avanzando. Si A es mayor que B, 2 puntos. Correcto, Melissa, muy bien. Tienen todas las razones. Correcto, vamos muy bien hasta ahora. Bien, voy a irme con otro aspecto de la programación en Python, que es la que nos va a ayudar en la clase de mañana. Para la clase de mañana vamos a ver algo que se llaman los ciclos, ¿de acuerdo? Vamos a ver algo que se llaman los ciclos. Entonces, para los ciclos, para el uso de los ciclos, voy a empezar hablando de lo que es el ciclo for, luego el ciclo while. De hecho,
creo que tenemos que hablar también de la indexación. Bueno, permítanme un segundo, antes de pasar a lo que son ciclos, permítanme un segundo, me contextualizo para no pasarme de largo, no pasarme de la raya. Por ahora, los invito a que practiquen esta función condicional, ¿listo? Practiquen, por favor, la función condicional. Ah, ok. Listo, mire, tengo acá en mis apuntes, tengo otras funciones adicionales que nos van a ayudar en los temas que vienen a continuación, ¿listo? Para esto me voy a ir al main. Voy a ir aquí al main, ¿vale? Y aquí en el main, acuérdense que el main, para ejecutar en el main, ya puedo darle control enter, ¿no? Lo que voy a ejecutar aquí en el main lo voy a borrar después. Simplemente esto es para darles un contexto. ¿Se acuerdan que hablamos de la función in? La función in pregunta si algún valor está dentro de una variable. Por ejemplo, hablábamos de la variable nombre. Digamos que mi nombre, César Quintero. Y ahora quiero saber si la letra E se encuentra en la variable nombre. Entonces, en esta ocasión, puedo utilizar la función in y me va a decir true si la E está en la variable nombre o me va a decir false si no está, ¿cierto? Entonces, aquí puedo preguntar si la letra W se encuentra en la variable nombre. Voy a ejecutar estas dos líneas, print. Voy a ejecutar esta también acá con un print. A ejecutar también este print. Entonces, ¿qué espero de la primera? Pues que me diga verdadero, porque efectivamente la E está en la variable nombre. De la segunda, que me diga falso, porque no hay ninguna W en la variable nombre, ¿no? Entonces vamos a darle a ejecutar. Vamos a irnos aquí a la consola y la primera ejecución efectivamente me dice true y la segunda me dice falso. Sí, la primera me dice true, la segunda me dice false. Bien, perfecto. Esto es utilizando la función in. Operador mejor. Operador in. Vámonos con otro operador, ¿vale? Vámonos con, en este caso, el uso de una función. Colocarle aquí, uso del operador in. Y por acá voy a colocar otro print. Voy a colocar uso de la función len. Vamos a utilizar la función len, ¿listo? ¿Cómo se usa la función len? Vamos a ver. Entonces, si yo tengo la variable nombre, la variable nombre me va a guardar todos estos caracteres. Quiero saber cuántos caracteres me está guardando la variable nombre. Entonces, len sirve para mirar la longitud, la longitud de la variable nombre, ¿sí? Length, pues te veo que longitud o ancho en inglés inicia con las letras L, E, N, pero lo que quiero saber es cuál es el tamaño o la longitud de la cantidad de variables de la variable nombre, perdón, la cantidad de letras de la variable nombre. Entonces, ¿cómo se utiliza len? Len es una función, entonces decimos que len se llama a la función len, luego se abre paréntesis y dentro del paréntesis va el argumento. En este caso el argumento es la variable nombre, de la cual quiero saber cuál es el tamaño de esa variable. Quiero saber qué tan grande es esa variable. ¿Listo? Entonces, nuevamente me voy aquí al ciclo de ejecución, a la consola de ejecución, porque pues estoy en el main. Estando en el main puedo darle ejecutar. Entonces dice, bueno, las primeras líneas corresponden al uso del operador in, la última corresponde al uso de la función len. Ah, bueno, ¿qué me hizo falta? La función len me hizo falta envolverla en un print, ¿no? Pues para que se vea en la consola. Voy a ejecutar con control enter y me dice que el uso de la función len es 14. Vamos a ver cuántos caracteres hay. 2, 4, 6, incluyendo el espacio, 8, 10, 12 y 14. O sea, 14 caracteres incluyendo el espacio, ¿sí? Si yo, por ejemplo, le hubiera colocado César, vamos a colocarle César Augusto Quintero, ¿cierto? Se alarga el nombre. Entonces, en esta ocasión, vamos nuevamente con la ejecución. Vamos a ver qué nos muestra la ejecución. Dice, el uso de la función len me muestra que tengo 22 caracteres para la variable nombre. Vamos a ver si es cierto. 2, 4, 6, incluyendo el espacio, ¿no? 8, 10, 12, 14, incluyendo nuevamente el espacio. 16, 18, 20 y 22. Efectivamente, tenemos 22 caracteres. ¿Listo? También podemos utilizar otro tipo de funciones que en esta ocasión las vamos a llamar métodos. ¿Listo? Para esto, pues voy a hacer uso nuevamente de la instrucción print y voy a decir que vamos a utilizar uso de los métodos. Voy a hablar de los métodos upper, upper, lower y count. Count es más como una función. Ponlo acá. Ponlo así. Entonces, uso de los métodos upper y lower. Y luego nos vamos nuevamente con una función. Bueno, ¿qué es un método? Yo pensaría que para explicar mejor el uso de un método, podríamos ver la diferencia entre un método y una función. Básicamente, un método
a grosso modo, grosísimo modo, a grandísimo modo, un método es igual a una función, ¿listo? Vamos a decir que un método es igual a una función. La manera de utilizarlos es diferente. ¿Cómo voy a utilizar el método upper? Aquí lo voy a utilizar para variables de tipo cadena de caracteres, ¿listo? Para este tipo de variables. Entonces, lo que voy a hacer es digitar la variable, que es una cadena de caracteres, la variable nombre es una cadena de caracteres, y voy a colocar el punto y la función upper. Abro y cierro paréntesis, ¿listo? Miren que se usa de manera similar a una función, ¿no? Se coloca el nombre de la función, se abre y cierra paréntesis. Aquí nosotros estamos utilizando con len la función, abro y cierro paréntesis y dentro del argumento. Con el método upper es parecido a una función. Colocamos el nombre de esa función, abrimos y cerramos paréntesis. ¿Qué es lo que cambia? Pues que antes debemos colocarle aquí una variable, la variable sobre la cual queremos operar, la variable en la cual vamos a operar. ¿Cómo funciona esa función upper o ese método upper? Voy a envolverlo todo en un print para que el mismo print, la misma ejecución, nos explique qué es lo que hace upper sobre la variable nombre. ¿Listo? Para esto, entonces, voy nuevamente a la ejecución en consola y vamos a ver nuestro resultado. Entonces, dice, uso de los métodos upper, lower. Voy a discriminar primero el método upper. ¿Listo? Vamos a colocar aquí, uso del método upper. Use el método upper. Entonces, el uso del método upper lo que hace es pasarme todos los caracteres de esa variable que es cadena de caracteres, me los pasa a mayúscula. ¿Listo? Todos los caracteres los pasa a mayúscula. Voy ahora con el uso del método lower. Vamos a ver, control C, voy a colocarlo acá. Uso del método lower. Lo que voy a hacer es cambiar aquí la función, ya no va a ser la función upper, va a ser la función LOWR, lower, y vamos a ver qué resulta de esta ejecución. Resulta que nos muestra toda la cadena de caracteres en minúscula, todas en minúscula. Upper muestra todo en mayúscula. Lower muestra todo en minúscula. ¿Listo? Bien. Profe. ¿Sí? Y si yo quiero, digamos, tener como un nombre propio, así como cuando es nombre propio en Excel, las primeras letras de nombre y apellidos mayúscula, ¿hay alguna función? Déjeme ver, creo que es la función title. Déjeme ver. Title. Déjeme ver si es esta. Title, sí. Efectivamente. Voy a colocar aquí uso del método title. Title, es como title o como título. Title. ¿Listo? El método title entonces me deja la variable, todas las letras, las palabras, perdón, van a iniciar con mayúscula. ¿Sí? Voy a ejecutar nuevamente para que se vea ahí la diferencia. Vamos acá. Para que se vea la diferencia. Entonces, uso el método upper, todo en mayúscula, uso el método lower, todo en minúscula, uso el método title, las palabras inician con mayúscula. ¿Vale? Bien, voy con otra función. Gracias. Con gusto, sí, señor. Voy a mostrarles también otra función que nos puede ser útil en algunos momentos. Por ejemplo, la función de conteo. ¿Sí? Voy a hablar de una función que se llama count. Voy a colocar aquí uso de la función count. Vamos a ver cómo se utiliza la función count. Entonces, esta vez sí es una función. Entonces, lo que voy a hacer es colocar count y entre paréntesis la variable nombre. Count y entre paréntesis la variable nombre. Déjenme ver. Count. Bueno, parece que, vamos, espérenme a ver. Nombre.count. Parece que también es un método, no es una función. Uso del método. Déjenme ver si imprimimos. Voy a darle print. A ver si me muestra. Conteo. Count, voy a decirle, creo que este es count E. Es así, pin, 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 para el resultado, sí. Count es un método, voy a colocarlo aquí, uso del método count. ¿Qué pasa con count? Count cuenta cuántos caracteres voy a tener en una variable. La manera de usarlo es tomar la variable, apuntarla con el método count.count y dentro del argumento del método count colocamos ese carácter que queremos hallar, el carácter que queremos buscar. Por ejemplo, en el nombre César Augusto Quintero tenemos 2 letras E. Entonces, adentro del método count colocó la letra E. Quiero saber cuántas letras E tiene esa cadena de caracteres. Entonces, colocó nombre.count E. Me dice, sí, tenemos 2 letras E. ¿Listo? O si quisiera saber, vamos a ver cuántas letras, vamos a ver, O. Vayámonos con la letra O. Me dice que tengo también dos letras O, ¿cierto? O la letra Q. Voy con la Q minúscula, ¿listo? Vamos a ver cuántas Q minúscula tiene mi nombre. Vamos a ejecutar. Entonces me dice que tiene 0 Q minúsculas. Vamos con la Q mayúscula. A ver, ejecutamos. Y ahora sí me tendría que decir que tengo una
letra Q mayúscula en mi nombre. Bien. Bueno, estos son algunos de los métodos y funciones que nos van a servir para la medida que vayamos avanzando en terminología, en textos de Python, listo, en ejecución de Python. Déjenme ver si hay preguntas. Parece que no. Muy bien. Entonces, dejemos por ahora acá. Los invito a que practiquen, ya que hoy es un día festivo. Los invito a que practiquen en este